Muy buenos días para todos. Estamos nuevamente en el blog de Rosy. Bienvenidas todas aquellas personas que se van conectando. Este largo encierro provocado por el coronavirus nos ha afectado a todos, ¿no? Psicológicamente, emocionalmente, económicamente, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar o analizar qué impacto ha tenido este encierro en los niños, por lo menos menores de 10 años. Y para hablar de ese tema tenemos hoy a la psicóloga Diana Herrera, la cual nos va a estar contestando algunas preguntas sobre este tema. Hola Diana, buenos días. Buenas, hola Rosy, gracias por la invitación, qué bueno poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias. Ok. ¿Cómo afecta este encierro a los niños? Ok, bueno, para nosotros poder hablar cómo vamos a ver afectados este encierro a los niños, es de poder entender que estas afectaciones las vamos a ver con el tiempo, ¿sí? Ahorita pues vamos a hablar de otro tema. En estos momentos lo que nosotros como padres podemos estar observando son los síntomas negativos que tienen los niños, ¿cierto? Sin embargo, la afectación la vamos a ver más adelante. ¿Cómo puede llegar a afectar a nuestros hijos la cuarentena con el tiempo? Uno, a nivel físico podemos ver que los niños van a poder estar siendo afectados con la obesidad debido al sedentarismo. Ya los niños no están corriendo como antes, no están jugando con sus pares como antes, no están en el parque. Entonces, al estar en mayor sedentarismo, entonces vamos a poder tener niños con obesidad. Vamos a poder ver que los niños van a tener afectación también en sus habilidades sociales, ya que al no estar compartiendo con sus pares, al no estar interactuando con el entorno y con el exterior, entonces vamos a tener dificultad en los niños con sus habilidades sociales, que les va a dar más pena, les va a dar temor, van a tener temor también, chicos, temor a no solamente a compartir con personas nuevas, con niños nuevos, sino también temor a la calle, temor a la sociedad. Y pues puede que esto no se vea en todos los niños, pero sí puede que alguno de estas afectaciones pueda tener alguno de nuestros niños, ¿sí? Es importante entender como padres que estas afectaciones, a pesar de que estamos en cuarentena, nosotros como papás es importantísimo poder estudiar bastante sobre esto que va a afectar a nuestros niños para poder ir adelantándonos, ¿sí? Y saber cómo podemos ayudarles a ellos para cuando todo esto pase, porque la cuarentena va a pasar, ¿sí? Todo esto va a pasar. Pero entonces, ¿cómo nosotros como papás nos adelantamos a que mis hijos no sean afectados o mayormente afectados a todo esto? Tenemos que empezar a estudiar un poco más de este tema desde ya para ayudarles a ellos en casa. Entonces, si mi hijo ya se me subió de peso, por lo menos mi hija de 4 años, yo tengo 2 niños, una de 4 años y uno de 2, mi hija de 4 años ya se me subió de peso. No está en obesidad, gracias a Dios, todavía no lo está, pero ya le he visto el cuerpo que ya se subió de peso, ya mayor pereza, ya no quieren hacer sino estar en las redes, quieren estar con los equipos electrónicos. Ay, salta mamá, ya no quiero. Sí, ya los niños algo que tienen es que son muy adaptativos, ¿sí? Entonces al principio la cuarentena les dio súper fuerte, pero ellos ya se van adaptando. Y como se van adaptando, entonces ya no les va a ir haciendo falta mucho el parque, porque voy a tener mayormente el televisor, porque voy a tener más el celular de papá, el celular de mamá, y entonces ya le da pereza hacer ejercicio. Ya, mamá, no, yo no quiero hacer eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como papás? Si yo veo que mi hijo se está viendo afectado de alguna de estas maneras, pues tengo que empezar yo a decirle, bueno, mamá, no, vamos a hacer ejercicio, vamos a saltar, vamos a jugar en la casa, para que estas afectaciones no nos den tan duro
cuando salgamos de cuarentena, porque yo sé que de pronto me estoy desenfocando un poco de la pregunta, pero lo que sí me interesa es que los papitos podamos tener muy en cuenta que de nosotros depende que nuestros hijos se vean más afectados o no. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Pues desde ya tengo que analizar a mi hijo y no solamente decir, uy, no, esto está muy duro, la casa es muy fuerte en cuarentena, sino cómo voy a ayudar a mis hijos para que no se vean tan afectados para cuando todo esto pase. Ok. ¿Cuáles son esos síntomas que experimentan los niños por el encierro? Porque vemos muchos papás que se quejan de los niños en cuarentena, pero ¿cuáles son esos síntomas, digamos, generales? Ok, y gracias por esa pregunta. Y creo yo que es muy clave, porque así nosotros como padres podemos identificar muchas cosas, ¿sí? La cuarentena tiene un impacto real en la salud mental de los niños. Y una encuesta realizada por psicólogos de la Universidad Miguel Hernández de Elche en España concluyó, y quiero leer este aparte para que lo tengamos en cuenta, ellos concluyeron que 9 de cada 10 niños en el país Ibero se están viendo afectados psicológicamente después de más de un mes en confinamiento. ¿Qué demostró este estudio? Entrevistaron a 1.125 padres, 702 italianos y 403 españoles con hijos entre 3 y 18 años. Concluyeron que el 69% de estos tienen más dificultades para concentrarse. El 49% se siente más aburrido de lo habitual. El 43% está más irritable, el 36% está más dependiente de sus padres y el 30% se preocupa cuando alguien sale de casa. Sí, esto es un estudio realizado en España. Yo soy psicóloga, como decía Rosy al principio. En un momento trabajando en la IPS tuve la oportunidad de hablar más o menos con unos 90 padres, 90 familias diferentes, llamándolos vía telefónica, comunicándome con ellos, preguntándole cómo ha visto a sus hijos, ha visto estos, porque realmente pues son una base para nosotros en estos momentos, cuando ya España ha estado realizando estos estudios, y entonces les preguntan a los papitos, ¿ha visto a su hijo más agresivo? ¿Ha visto a sus hijos con dificultad para concentrarse, con ansiedad, con irritabilidad? Y la mayor parte de los papás dicen, uy, sí. La palabra más fácil para los papás es, está más travieso de lo normal, está hiperactivo. Y es una de las maneras para nosotros identificar que realmente los niños están con dificultad en casa, ¿sí? Porque un niño que antes no reaccionaba de manera agresiva, que ahora me esté pegando, que ahora esté siendo grosero, que ahora esté haciendo pataletas y se tire al piso y no quiero. Entonces, pues los papás empiezan a asustar y a decir, uy, está muy grosero, y empiezan de pronto a corregir más fuerte y a ser más duros con sus hijos en casa. Pero pues todos estos efectos se dan por el encierro, ¿sí? Si para los papás, para los adultos ha sido difícil estar en casa, si para nosotros ha sido difícil quedarnos en casa, ¿cuánto más para un niño? Y entonces, ahorita estudiando en casa, los niños tienen que cambiar su método y es algo así, o sea, a los niños no le dijeron, mira, mañana vamos a entrar en cuarentena y vamos a pasar 4 meses estudiando a través de un medio virtual. A nadie se le dijo eso, ¿cierto? A nadie se le preparó. Entonces, empezar los niños a tener que, después de estar con su profe en casa, con sus compañeros, ahora tienen que estar pegados a un aparato donde yo veo a mi profe así de chiquitica, donde me interrumpe a veces la señal, donde mis compañeros hablan y no se entiende, y donde en casos dados hay niños que no tienen la posibilidad de tener un equipo en casa. Entonces, la dificultad para concentrarse es mayor. Cuando estábamos iniciando la cuarentena, mi hija pues tiene 4 años, ella está estudiando y también le hacían estos métodos virtuales. Y uno, pero ¿por qué no entiende? ¿Pero por qué no se concentra? ¿Pero por qué? Y entonces empezamos como a ser un poco más pacientes con ella.
a preguntarle, a identificar qué estaba pasando, y es donde no solamente los estudios realizados nos muestran que esto es real, sino que uno en casa es palpable y uno puede decir, oye, mi hija sí está reaccionando de manera agresiva, mi hija sí ha tenido dificultades para concentrarse, mi hijo de 2 años está con ansiedad. ¿Y cómo me doy cuenta que mi hijo de 2 años está con ansiedad? Un chiquitín de 2 años mantiene comiendo cada 10 minutos. Cada 20 minutos, mamá, comida, mamá, fruta, banano, y empiezan a pedir y a pedir y a pedir. Y los papás podrían decir, uy, no, pero es que está muy hambriento, no lo calma nadie. Más que hambre es ansiedad, ¿sí? Porque los niños no tienen la facilidad de expresar verbalmente lo que ellos sienten. Uno de adulto dice, no, esto me tiene triste, me tiene aburrido por esto, y uno explica. Los niños no tienen esa facilidad. Los niños, ¿cómo reaccionan? Gritando, peleando, porque ellos no van a poderle decir, mamá, estoy aburrido por el encierro, no entiendo qué está pasando en Colombia, no entiendo qué está pasando en el mundo. Y como no pueden expresarlo, pues entonces reaccionan de estas maneras. Y es importante que como padres podamos tener en cuenta esta sintomatología para nosotros poder decir, mi hijo está afectado, tengo que hacer algo. Sí, es muy importante lo que dices, Diana, porque yo también tengo 2 niños, una de 4 años también y uno de 9, y sí lo he experimentado en el caso que se ponen irritables, eh, por ejemplo, el niño no quiere hacer las tareas, que ya está aburrido, y muchas veces uno como papá lo que hace es que empieza, como tú decías, a corregirlo más fuerte. No, es que tiene que hacer las tareas. O sea, que día me senté con él y le dije que él tenía que, pues, que darse cuenta y hacer las tareas porque yo no podía estar, digámoslo así, castigándolo cada vez que él no quisiera hacer las tareas porque me hago daño yo y le hago daño a él. Entonces sí es muy importante Así lo es. que tú dices y que los papás podamos tener en cuenta esto. Entonces, ¿cómo hacerle comprender a los niños que no están de vacaciones? Y también qué, digamos, qué disciplina nosotros como padre, cómo debería ser la disciplina para que ellos puedan en este encierro sobrellevar todo eso y no tener uno que pasar a mayores, digámoslo así. Ok, yo creo que los niños son los que más tienen la capacidad de entender y de comprender la situación, ¿sí? Incluso más que los adultos. A los niños, ¿cómo lo pueden ellos comprender? Explicándoles. Como padres necesitamos hablarles con claridad a los niños. ¿Está pasando esto en Colombia? Bueno, de cifras no podemos hablarles porque ellos todavía no entienden eso, pero sí hablarles eh, lo que está pasando. Sí, no podemos tampoco llevarles a aterrorizarlos. Y es que si tú sales a la puerta de la casa, te coge el coronavirus y te mueres y te mata. Entonces, o sea, no podemos ser trágicos, ¿sí? Porque hay papás que para que sus hijos entiendan, entonces lo que hacen es llenarlos de temor. Y no podemos hacer esto porque les llenamos de miedo y cuando pasa la cuarentena no van a querer salir de casa. Pero entonces tampoco decirles nada y quedarnos callados y lo sabemos nosotros y los niños no saben, ellos saben que algo está pasando, pero mamá, papá, eh, vamos a entrar en cuarentena. ¿Qué es cuarentena? Entonces es quedarnos en casa, no vamos a poder salir a centros comerciales, no vamos a poder ir al parque, no vamos a poder ir a la iglesia, y se le explica absolutamente pues los lugares en donde no íbamos a poder estar, vamos a tener que estar en casa porque en Colombia ha llegado un virus que está afectando todo el mundo y ese virus nos puede enfermar y tenemos que estarnos en casa para poder evitar contagiarnos, ¿sí? Y los niños empiezan a preguntar y de acuerdo a como ellos pregunten, nosotros les vamos a explicar las cosas normal, sin aterrorizarlos y llenarlos de pánico, pero sí enseñarles a ellos también, tienes que estarte lavando las manos. Nosotros como padres de poderles explicar a ellos, como digo, sin llevarlos al extremo de llenarlos de temor, porque no nos sirve, no nos conviene ni a nosotros ni a ellos. Y ellos van a saber que no están en vacaciones.
para nosotros poder manejar un poco la disciplina es importantísimo como padres tener una rutina, ¿sí? Y qué bueno que nuestros hijos pudieran tener como un cronograma de actividades, así grande, pegado en un lugar visible, puede ser en el cuarto de ellos, porque los niños van a estar desde por la mañana, mamá, ¿y qué voy a hacer hoy? Incluso desde por la noche, mamá, ¿y mañana qué vamos a hacer? Entonces, esto es agotador para los padres, pero si nosotros hacemos un cronograma de actividades grande y les decimos, mira, a esta hora te vas a bañar, a esta hora vamos a desayunar, a esta hora vamos a cenar, a esta hora vas a jugar, a esta hora vas a ver televisión, a esta hora vas a hacer tareas, les va a ayudar a los niños y también a los padres a estar más organizados y a saber que hay responsabilidades en casa, que no todo es juego, que no todo es televisión, que no tienes por qué aburrirte porque en casa hay mucho que hacer y todas las actividades van a ir en casa. Entonces, todo debe estar dentro de ese cronograma de actividades y también nos va a ayudar a nosotros como padres. ¿Por qué? Porque nosotros nos desordenamos, ¿sí? El inicio de la cuarentena fue un caos. Yo creo que ahorita ya todas las familias han buscado la manera en cómo adaptarse y cómo organizarse para poder ayudarse para cumplir con todas las responsabilidades. Pero al inicio era un caos porque todo era un desorden, medio cumplíamos con algunas cosas y esto lo aprenden ellos, ¿sí? Entonces, los niños pues se confían, ¿no? Pues si antes no hacíamos tareas, ¿por qué tengo que hacerlas ahora? Si antes me levantaba tarde, ¿por qué ahora tengo que madrugar? Sí, entonces a ellos hay que explicarles absolutamente todo con un cronograma de actividades, nos va a ayudar a nosotros a informarle al niño que si no cumples con estas actividades hay un castigo. ¿Cuál es ese castigo? Eso sí hay que hablarlo entre los papás, si le van a quitar algún programa de televisión, si no le van a dar un helado, si hay algún castigo que diga, bueno, si tú no cumples con estas actividades, hay un castigo o hay una recompensa o simplemente un castigo. No tenemos que recompensarlos siempre a ellos porque cumplan con sus responsabilidades, porque son responsabilidades. Y esto les va a ayudar a los papás y también a los niños tanto a identificar cuáles son mis responsabilidades, pero a los papás también a no llegar al extremo de la histeria, de la gritería, de los golpes, porque ya no aguanta, ¿sí? Recordemos que aquí todos estamos en crisis, no solamente los adultos, sino también los niños están en crisis. Solo que nosotros los adultos somos los que tenemos que enseñarle a los niños cómo vivir la verdad. Entonces, yo creo que esas son partes fundamentales para que nosotros como papitos no nos estresemos, sino que podamos manejar la cordura, la paciencia para poder vivir en cuarentena. Ok, ¿cuál es el impacto que deja el encierro en la salud mental de los niños? Ahorita hablamos de lo físico, entonces quiero que me digas, ¿cuál es el impacto que deja en la salud mental este encierro en los niños? Bueno, una de las dificultades que se están hablando a nivel mundial de la generación, porque ya le están llamando ahora generación de cuarentena, ¿sí? Es la dificultad en el aprendizaje, ¿sí? La educación es algo que está afectando a nuestros niños. Recordemos que el mayor aprendizaje que reciben un ser humano, lo que más puede aprender un ser humano y lo que tú le puedes enseñar por montones y ellos lo van a absorber así como una esponja, son los primeros 4 años de vida. ¿Sí? Los primeros 4 años de vida son claves para el aprendizaje de ahí en adelante del ser humano. Entonces, si nuestros niños y si los papás que tenemos menores de 4 años estamos en cuarentena y no manejamos de manera correcta la cuarentena, van a tener y van a sufrir también de dificultad en el aprendizaje. Dificultad para aprender. El área cognitiva de nuestros chiquitines se va a ver afectada. En los chicos más grandes, y esto es algo que pues las noticias también nos han dado la información, es que la educación en Colombia se está viendo bastante afectada y se va a ver en gran manera afectada porque no todas las personas tienen el acceso a las
a la conectividad, al internet, a tener un lugar adecuado, un escritorio, un lugar que diga el niño voy a estudiar, no tengo bulla, no tengo distracciones, y esto es algo que va a estar en gran manera afectado. El encierro también es algo que va a afectar, es la gestión de emociones de los chiquitines y bueno, de los adolescentes también. Nosotros aprendemos, con la socialización, aprendemos a gestionar nuestras emociones, aprendemos la tolerancia a la frustración, aprendemos a manejar la irritabilidad, aprendemos que no todo es mío, sino que hay que compartir, que hay cosas que son de mis compañeros, la interacción, hay muchas cosas que se aprenden con los pares, ¿no? Los niños de 2 años con los niños de 2 años. Y al no tener esto, la gestión de emociones es algo que va a marcar bastante la pauta, puesto que los niños no están teniendo esa interacción, sino están con su entorno, no están con la profesora que le dice, oye, no le tienes que pegar a tu compañero, porque hay niños quizás que no tienen con quién pelear, ¿sí? Hay niños que viven solos, solo con mamá y papá, son hijos únicos, solamente están con sus hermanitos, y al no tener el entorno, entonces la gestión de emociones está, digámoslo así, caducada, ¿sí? Y cuando esto pase, esto va a ser algo que va a afectar en gran manera, porque los niños aprenden desde chiquitos a expresar, ¿sí? A decir, bueno, esto es mío, este termo es mío, y quizás no es mío, sino es de otra persona. Pero cuando ellos lleguen, todo va a ser mío porque yo no lo aprendí, yo no tuve la capacidad de estar con el entorno y decir, sí, tengo que compartir con mis compañeros, no voy a gritarlos, no voy a golpearlos, sino simplemente reaccionan y ¡pum! ¿Sí? Y es un ejemplo de ello. Hace poco tuvimos la oportunidad con mi familia de reunirnos. Bueno, familia hablando de unos cuantos, no de la familia grande. Y mi hija tuvo la oportunidad de compartir con una niña de 3 años. Ella siempre comparte con su hermano, pelea con su hermano, juega con su hermano, se alegra con su hermano y todo es con su hermano de 2 años. Entonces ya estaba compartiendo con otra niña y cuando la niña hizo algo que a ella no le gustó, entonces mi hija reaccionó dándole unas cachetadas. Y ahí es donde, o sea, ellos se expresan tal cual como quieren, porque no han tenido la capacidad o la necesidad de que los regulemos, ¿no? Oye, eso no se hace, no se le puede golpear a nadie, no tienes por qué reaccionar, que no te gusta algo y entonces botas, tiras, golpeas, no, oye, vamos a calmar, no, eso no lo ha vivido. Y entonces lo vive y qué pecado me da prisar con esa niña, porque, oye, le pegó unas cachetadas que uno dice, y diría uno y cualquier papá, ya, uy, pero qué niña tan agresiva, qué niña tan violenta. Lo que pasa es que estamos viviendo en una temporada donde ellos no han tenido la posibilidad de relacionar y de aprender. Y quizás no es justificar, pero ahí es el momento indicado donde como papás necesitamos entrar a ayudarles a solucionar a ellos sobre todo y especialmente a gestionar las emociones, a regularlas, a saber que la tolerancia a la frustración es ideal para que un niño, un adolescente, un ser humano no llegue quizás a pensar en el intento de suicidio. La depresión es algo que va a afectar en gran manera a nuestra generación. La mayor parte de los niños es estoy aburrido, esa es la palabra ideal, estoy aburrido. ¿Qué vamos a hacer? No tengo nada que hacer. Y los papás muchas veces, por todas las responsabilidades que tenemos en casa, trabajo en casa, hacer todo en casa, entonces le damos el teléfono, le damos el celular, le damos el televisor para que sean las niñeras actuales. Y es algo que afecta en gran manera porque lo que necesitan ellos en estos momentos es socializar. Y si no tienen para socializar con la gente de afuera, pues necesitan socializar con las personas que estamos en casa para poderles enseñar lo que cada uno necesita aprender de acuerdo a su edad. Sí, muy interesante lo que dices, Diana, porque yo creo que esa es la frase favorita de los niños hoy. Estoy aburrido. Me dice mi hija de 4 años, mami, estoy aburrida, no tengo nada que hacer. Todo el tiempo se pasa diciéndome eso. Entonces, ¿qué recomendaciones, ya para terminar, qué recomendaciones se le puede dar a los padres? Porque uno ve muchos casos, por ejemplo, en Facebook, ve uno que algunos papás le dicen a la profesora, ya no voy a mandar más, o
no voy a dejar que mi hijo estudie más porque yo ya estoy aburrida, yo no puedo enseñarle, no tengo la paciencia, él no quiere hacer tareas, entonces me toca pegarle. ¿Qué recomendaciones se le puede dar a los padres para también poder sobrellevar todo esto? Una de las pautas principales, creo yo que es importante, es bajarle a la autoexigencia. ¿Sí? Nosotros como seres humanos queremos que todo nos salga bien, queremos que todo esté perfecto, que la casa brille, que podamos estar uno al 100% en nuestro trabajo, que nuestros hijos estén hiper mega limpios, que cumplan absolutamente con todo. Y esta autoexigencia hace que los adultos estemos mayormente estresados y que también le exijamos a los demás integrantes de la familia, especialmente a los niños, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros como adultos necesitamos bajarle la autoexigencia. No podemos exigirnos para que todo esté bien, porque no todo va a estar bien. Y hay que nosotros tenemos que empezar a ser realistas, a entender y a adaptarnos también a que no todo va a salir como nosotros queremos. Entonces ahí es donde muchos papás que están diciendo ya no puedo más con esto, creo yo que también les está haciendo falta esa habilidad de tolerar la frustración. ¿Sí? Los adultos de hoy en día, no, mejor dicho, no tienen, diría yo, muchos, les hace falta la tolerancia a la frustración, entonces como se exigen y no cumplen, digámoslo así, yo me exijo tanto, tanto que yo quiero también recibir de esa manera mi recompensa, ¿cierto? Es que todo esté bien, pero como eso no pasa, entonces me frustro, no tengo la capacidad de tolerar mi frustración, le exijo a mis hijos, todos estamos así de estresados, y entonces prefiero decir no más porque si no va a llegar a un colapso y dejemos así. Y yo creo que nosotros como papás no tenemos por qué decir no puedo más, ¿sí? Si quizás hay algún papito que está diciendo que se rinde, bueno, si te estás sintiendo que te rindes, entonces no importa, eso es este día, tómate un tiempo, haz una pausa, no tienes que estar con las actividades del día normal, contrólalo, descansa y hay un nuevo día para continuar. ¿Sí? No podemos enseñar a los niños de por qué papá, mamá están cansados, están irritados, están fastidiados, entonces ya no estudies más. Esto no es una solución. Sí, esto realmente no es una solución. Hay papás que dicen, no, pero es que se está tirando el año. Me decía unos pacientes, me decían, no, pero es que ella, la única responsabilidad que tiene es estudiar y se está tirando casi todas las materias. No quiere estudiar. Y entonces creo yo que la mejor manera es retirarla de estudiar. Y realmente esas no son las pautas adecuadas que nosotros tenemos que tener en cuenta, sino es bajarle a la exigencia. No me voy a exigir a mí misma, me voy a permitir el desorden. Yo llegué a un punto en donde dije, me voy a permitir el desorden, ¿sí? Me voy a permitir que no todo esté bonito en casa, me voy a permitir que mi hija no cumpla con todas las tareas que tiene que cumplir, para poder empezar a ser más flexibles, porque es importantísimo ser flexibles, porque no vamos a poder cumplir como antes. No le voy a exigir a mi hija hasta que llegue al punto de ponerse a llorar y que le coja fobia al estudio, sino voy a ser flexible. Entonces vas a hacer una tarea en la mañana, una tarea en la tarde. Profe, no puedo cumplir con todas las tareas, vamos a ir a nuestro paso, ¿sí? Porque todos tenemos una manera diferente. Entonces vamos a hacerlo a nuestro paso y voy a ser más paciente. ¿Qué es importante? Que como papás tengamos, ya les decía, ¿no? Una rutina, pero también es importante el juego. El juego es importante tanto para los niños, para que nosotros podamos compartir con nuestros hijos, pero para que ellos se relajen y para que nosotros como adultos también nos relajemos. No es solamente que mi hijo juegue, y cuando yo les hablo acerca del juego, no es de que el niño juegue solo, sino que juguemos en familia.
¿sí? Entonces vamos a inventarnos un juego y les vamos a hacer cosquillas y nos vamos a hacer cosquillas y vamos a compartir un tiempo en la cama y vamos a jugar, vamos a cantar entre todos. Una de las cosas que yo practiqué a los inicios de cuarentena, que fuera la parte más fuerte, era hacer fiestas. Entonces hacíamos fiesta en casa, entonces yo les decía, niños, mañana en la noche vamos a tener fiesta. Entonces, pues yo guardaba algunas cosas de decoración, entonces yo les decoraba con cosas para que ellos sintieran que era fiesta, no necesitamos invitar a otra gente, fiesta en casa, y hacía como un plato especial, algo que ellos vieran que era especial, les ponía algo que para ellos fuera especial, y vamos a hacer fiesta, ¿sí? Entonces no hay teléfonos celulares en esos momentos, no hay otras cosas, sino que todo el núcleo familiar está compartiendo, entonces estábamos bailando, estábamos jugando, recochando, ellos se sentían en un descanso, compartían con sus papás, porque para los niños es importante no solo que papá me exija mis responsabilidades, sino que comparta conmigo. Entonces nosotros inventábamos fiestas, hicimos la fiesta neón, hicimos la fiesta, bueno, hicimos varias fiestas donde ellos compartían y descansaban también de la ardua rutina. Entonces, como papás tenemos que ser no solamente pacientes, sino también flexibles, sí, pero también creativos. Y esa creatividad nos debe dar a nosotros, no solamente para yo poder entretener a mi hijo, sino para que compartamos en familia y para que yo como adulto también pueda descansar. Y yo les digo, papás, nosotros no solamente descansamos con el teléfono en mano viendo lo que yo quiero ver, ¿sí? Porque a veces pasa que todo un día nosotros no podemos interactuar en mis redes sociales como yo quisiera hacerlo, con el descanso que yo quisiera, pero hay otras cosas que nosotros podemos disfrutar y podemos disfrutar a nuestros hijos. Yo creo que como papitos necesitamos no solamente ver el área negativa que ha impactado la cuarentena, sino poder alzar nuestros ojos, digo yo, cambiar nuestra percepción y empezar a ver las cosas positivas, ¿sí? Dios nos ha dejado a nosotros muchas cosas hermosas en este mundo para disfrutar. Si usted no tiene creatividad, pídasela a Dios, que Dios se la va a dar para poder compartir en casa. Invéntese en un picnic en la sala. Invéntense tarde de películas, y yo vi en redes una familia que hizo un cine y se inventó un cine, un estilo de cine donde sus hijos tenían que pagar y le daban su gaseosa. O sea, todas estas cosas del juego hacen que los niños tengan, digámoslo así, que se oxigenen, diríamos, ¿cierto? Se oxigenan ellos, cambian de ambiente, aman a la casa porque pueden compartir con sus papitos, pero también cuando llegue el tiempo de las responsabilidades van a poder ellos atender a nuestras órdenes porque se han dado cuenta que papá y mamá o abuela o con las personas que viva, los niños, no solamente se han preocupado por las responsabilidades que ellos tienen que cumplir, sino también por las necesidades que ellos tienen como individuos, ¿sí? Y esto es muy clave para que nuestros hijos disfruten la cuarentena. Recordemos algo, que de la manera en la que nosotros como papás, como adultos, le mostramos a los niños que es este tiempo, así ellos lo ven. Si los niños ven que para nosotros los adultos la cuarentena es aburridora, es el peor momento, es el momento de depresión, es el momento donde yo ya no puedo más, esto es lo peor que me ha podido pasar, tal cual, esto va a ser para los niños, va a ser el peor momento de sus vidas. Pero si nosotros como adultos cambiamos la perspectiva, que es importantísimo dejar de ser negativos, que esto es muchas veces lo que nos lleva a la ansiedad, ¿no? El mantener nuestro pensamiento negativo, el pensar en cómo va a ser el futuro negativo, y entonces nos vamos desenfocando, porque en casa podemos ser positivos, ayudar a nuestros hijos a gestionar sus emociones, enseñarles que esto va a pasar, que vamos a tener un momento donde van a compartir con sus familias, con sus compañeros, y vamos a proyectarles un futuro positivo y que vamos a disfrutar de este tiempo en casa. Asimismo, nuestros chiquitines van a poderlo ver, ¿sí? Entonces vamos a evitar que cuando pase la cuarentena, vamos a evitar que nuestros chicos estén amargados, que estén tristes, que vean todo de manera negativa, porque si nosotros les enseñamos a ellos a ver las cosas de manera negativa, créanme que ellos pueden tener un parque de diversiones
Y si les enseñamos a que vean las cosas de manera negativa, ellos van a ver ese parque de diversiones, le van a sacar lo malo. Entonces, nosotros como papás y como personas en casa, familiares en casa, con que, los que vivamos con los niños, tenemos una responsabilidad, más que de exigirles que cumplan con sus tareas, que hagan esto, que no vean televisión, que, en fin, que cumplan con todo en casa, más que eso, es de poderles enseñar a ellos a vivir en cuarentena, ¿sí? A disfrutar de este tiempo en cuarentena y a saber que de este tiempo en cuarentena vamos a cumplir con nuestras responsabilidades, pero vamos a hacerlo bien y vamos a disfrutar, vamos a compartir en familia y vamos a disfrutar de este tiempo, porque si no lo vamos a disfrutar, entonces vamos a estar deseando que todo esto termine rápido y no va a terminar rápido. Sí va a tener un fin, pero no va a terminar la próxima semana. Entonces, una de mis motivaciones y recomendaciones es cambiemos nuestra perspectiva también, nuestra manera de ver las cosas, seamos muy creativos y disfrutemos de nuestros chiquitines, porque cuando todo esto pase, va a ser como todo tan convulsionado que ya no vamos a tener tanto tiempo con nuestros hijos y entonces vamos a decir, si yo hubiese hecho algo diferente en cuarentena. Y la idea no es llorar por lo que no pudo haber sido. Muy buenas recomendaciones, buenísimas recomendaciones. Bueno, ya saben, papás, a dedicarle un poquito más tiempo. El problema es que este encierro nos cogió desprevenidos a todos y teníamos como, cada uno tenía su rutina, su tiempo, entonces teníamos que quedarnos todos en casa y ya tener, digamos que hacer lo que hacían en el colegio prácticamente nosotros, porque tenemos que estar ahí pendientes de que ellos estén conectados, cuando no están conectados, tienen que estar haciendo las tareas y también queda toda la responsabilidad de nosotros como adultos. Pero muchas gracias, Diana, por estas recomendaciones. Esperamos que todos los papás que nos hayan visto hoy sigan estas recomendaciones y podamos tener o podamos sobrellevar este encierro con nuestros niños mejor y que pues quede un buen aprendizaje. Diana, muchísimas gracias por estar y compartir con nosotros este tiempo. Gracias, Rosy. Sí, gracias, pues un tema muy, muy importante. Gracias por traerlo también a colación en estos tiempos de cuarentena. Y si tú decías algo, tenemos la mayor responsabilidad. Pero como yo digo muchas veces, no importa si un niño se pierde un año, no importa. Lo importante es no dejarle de dar sus responsabilidades, que él pueda cumplir con sus responsabilidades y que papá y mamá no se estresen. O sea, aunque nos vamos a estresar, ¿no? Pero es como poder llegar a buscar ese equilibrio como papitos. Gracias por eso, gracias a los oyentes. Busquemos el equilibrio. Yo creo que todos nosotros necesitamos buscar la manera adecuada en cómo en mi familia podemos disfrutar de esto. Y ahí es donde yo creo que Dios es especial para poder mostrarnos a nosotros de qué manera vamos a disfrutar en casa. Dice la Biblia que el que no tiene sabiduría se la pide a Dios. Y si nosotros nos está faltando como esa sabiduría para poder disfrutar en casa, pidámosela a Dios, que Dios es experto en decir, mira, haz esto, que lo van a disfrutar y la van a gozar y van a poder estar bien no solamente en casa, sino también en relación con Dios, porque muchas veces cuando estamos tan estresados, pues nuestra relación con Dios pierde, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos decirle, bueno, Dios, guíanos, direcciónanos y sobre todo que podamos tener a Dios en cuenta en todo esto. La disciplina no solamente no se debe quitar, ¿no? Hay gente que dice, no, es que como ya se van al extremo, ¿no? Ya somos flexibles, entonces ya no disciplinamos. La disciplina no se debe quitar, no, debe siempre permanecer, sino que debemos ser un poco más flexibles. Muchas gracias, Rosy, muchas gracias a todos y bueno, pues estamos para servirles. Que Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por estar conectados. Chao, chao. Nos vemos en un próximo programa.